Hello everybody, today we are going to talk about habitual actions in negative form. This is simple present. Vamos a ver de hábitos que no se realizan o en forma negativa y forman parte del presente simple. Para ello, vamos a utilizar el verbo do, que en esta ocasión tiene la función de ser un verbo auxiliar, porque vamos a usarlo en presente simple y que en forma negativa le vamos a agregar la palabra not. Estas dos palabras, do, not, significan en español no. Esta forma de decir no solo me sirve para hablar en presente simple. Como sabemos, algunas frases se pueden contraer o juntar. En este caso lo podemos hacer. Podemos decir do not o decir don't. La forma que te resulte más fácil es la que vas a utilizar al hablar. Sí nos van a entender si decimos do not. Sin embargo, en lugares que hablan inglés, utilizan más la contracción don't. Esta forma de decir no en inglés, que es don't, en presente simple, solo lo podemos ocupar cuando hablamos de nosotros mismos, con este pronombre, I. Cuando ocupamos el pronombre you. O cuando hablamos de personas en plural, de varias personas. En presente simple también vamos a utilizar la variante del verbo do, que en este caso es does. Does también lo vamos a ocupar como verbo auxiliar, que para que tome la forma negativa en presente simple, le vamos a agregar la palabra not. Igual, de la misma manera, does not significa en español no. También estas dos palabritas se pueden contraer y en lugar de decir does not, podemos decir doesn't. Doesn't. Esta forma de decir no, doesn't, cuando hablemos en presente simple, la vamos a ocupar cuando hablamos de otra persona o en tercera persona. Puede ser hombre, mujer o un animal u objeto. En este caso, ocupé los pronombres ella, él, eso. En resumen, la palabra no en inglés se menciona de dos maneras. Don't, doesn't. Don't lo ocuparemos cuando hablo de mí, cuando utilizo el pronombre you, o cuando hablo en plural, de personas en plural. Y doesn't lo voy a ocupar cuando hablo en tercera persona o de otra persona. Para hablar en presente simple, tenemos que seguir el orden de estas 4 palabras, que es muy sencillo porque es similar a lo que ocupamos en español. Primero mencionaremos a la persona o el pronombre o sujeto, después la palabra no, que en este caso tenemos una variante, y vamos a ocupar una de estas dos según de la persona de quien hablo, y después la actividad o la acción que no se realiza. A esa actividad se le llama verbo. El verbo debe de mencionarse en forma simple. Después de la actividad o verbo se menciona un complemento.
Vamos a ver algunos ejemplos para que quede claro. En esta imagen vemos un reloj que marca las 6 y yo quiero decir un hábito que no tengo. Quiero decir, yo no despierto a las 6 de la mañana. Esto no suele suceder. Por lo tanto, estoy hablando en forma negativa. Para mencionarlo en inglés, menciono el pronombre yo, I. La palabra no, ¿cuál de las dos formas voy a utilizar? Si estoy hablando de mí, voy a utilizar don't. La actividad o el verbo lo debo de mencionar en forma simple, wake up, y nuestro complemento. Por lo tanto, este enunciado en inglés es I don't wake up at 6 in the morning. Y estoy ocupando las 4 palabras en el orden correcto. La persona, el verbo auxiliar, el verbo en forma simple y el complemento. Vamos a ver otro ejemplo. Esta señora le está llamando la atención a su hija y le está diciendo, You don't wash your hands. Está hablando en forma negativa y está ocupando las 4 palabras en el orden correcto. En esta ocasión, como está hablando o está mencionando el pronombre you, el verbo auxiliar que utiliza es done. El verbo o la actividad va en forma simple y el complemento. You don't wash your hands. Siguiente. Aquí tenemos a varias personas. En este caso, estos médicos que nos dicen, we don't go to Paris. Cuando la persona o el sujeto está en plural, la palabra no en inglés que vamos a ocupar es don't. Y el verbo en forma simple y el complemento. Entonces ellos dicen, we don't go to Paris. Nosotros no vamos a fiestas. Siguiente ejemplo. Este personaje es muy conocido en YouTube. En esa plataforma es llamado Luisito Comunica. Y yo quiero decir un hábito que él no tiene. Por lo tanto, voy a hablar en forma negativa. Y quiero decir, Luisito no juega fútbol todos los días. En inglés, menciono a la persona, Luisito, la palabra no, pero en este caso, como estoy hablando en tercera persona o estoy hablando de otra persona, el no que voy a ocupar es doesn't. El verbo, la actividad en forma simple, que es jugar, en inglés es play, y nuestro complemento. Por lo tanto, este enunciado en inglés es Luisito doesn't play soccer every day. Y tenemos los 4 elementos que necesitamos para hablar en presente simple. La persona, el verbo auxiliar, el verbo, la actividad y el complemento. A diferencia de lo que sí suele realizar esta persona, que aquí lo tenemos en inglés, Luisito travels around the world, este enunciado está en forma afirmativa porque es algo que sí realiza. Luisito viaja alrededor del mundo. Cuando hablamos en forma afirmativa y hablamos en tercera persona o yo les estoy contando a alguien algo de otra persona, el verbo o la actividad que sí se realiza tiene una modificación. En este caso, se le agrega una S. A diferencia del ejemplo que vimos anteriormente, cuando hablamos en forma negativa o utilizamos el verbo auxiliar en forma negativa, el verbo debe de ir en su forma simple. No tiene ninguna modificación gracias a este verbo auxiliar. Por lo tanto, cuando quiero decir que no se realizan las cosas y hablo en tercera persona, el verbo, la actividad, la voy a mencionar en forma simple. Ya no la voy a modificar. En este caso, Luisito doesn't play soccer every day. Vamos a ver otro ejemplo.
Aquí tenemos a este personaje que es Dana Paola. Dana Paola se cuida mucho, por lo tanto quiero decir que ella no come comida chatarra. Es un hábito que ella no tiene. ¿Cómo lo menciono en inglés? Dana Paola no, como estoy hablando en tercera persona o yo les estoy contando de ella, voy a ocupar doesn't. El verbo que es comer en forma simple es eat y el complemento, junk food, comida chatarra. Tenemos los 4 elementos importantes del presente simple. A la persona, el verbo auxiliar en forma negativa, el verbo o la actividad y nuestro complemento. Dana Paola doesn't eat junk food. A diferencia de lo que sí suele realizar ella. Dana Paola eats healthy food. Healthy food significa comida saludable. Dana Paola come comida saludable. Recuerden que cuando hablamos en forma afirmativa y hablamos en tercera persona o de otra persona, el verbo sí lleva una modificación. En este caso, se le agrega una S. A diferencia de que cuando hablamos en forma negativa, cuando utilizamos el verbo auxiliar, el verbo ya no lleva o la actividad ya no lleva ninguna modificación. Vamos a ver el último ejemplo. Aquí vemos un perrito que está mordiendo una silla. La verdad es que las mascotas suelen morder los muebles, pero yo quiero decir que mi perro no muerde los muebles. Un hábito que no tiene. En este caso en inglés, mi perro, my dog, la palabra no, como estoy hablando de un animal, el correcto debe de ser doesn't. La actividad en forma simple, morder es bite, y el complemento. My dog doesn't bite the furniture. Y tenemos los 4 elementos que hablan o que me ayudan a hablar en presente simple. La persona, en este caso no es persona, pero es el sujeto, el verbo auxiliar en forma negativa, el verbo en forma simple y el complemento. Por lo tanto, en resumen, lo que más se me debe de quedar es que para decir que no en inglés hay 2 maneras. Don't, doesn't. ¿Cuál es la que voy a ocupar? Don't. Lo voy a ocupar cuando hablo de mí o utilizo el pronombre yo, I, o el pronombre you, o cuando hablo o el sujeto está en plural. Y doesn't lo voy a ocupar cuando yo hablo de otra persona o en tercera persona. Hablo de ella o de él o de algún animal o cosa. Bueno, pues esta sería la lección del día de hoy. That's all. I hope to see you the next lesson. Bye.